Bienvenidos mis queridas y mis queridos amables. Hoy vamos a tener un contacto muy especial. Voy a predicarles a todos ustedes la forma como nosotros estamos instrumentando nuestros cursos de capacitación en materia de locución y producción independiente de radio y televisión. En mi condición de presidente de la Cámara Nacional de Productores Independientes de Prensa, Radio y Televisión, así como presidente del Colegio Nacional de Locutores, y en mi condición igualmente de secretario general del Sindicato Profesional de Trabajadores de Cine, Teatro, Radio, Televisión y Afines del Distrito Capital y del Estado Miranda, organizo estos eventos para todo el país, es decir, la capacitación en materia de locución y producción independiente a la vez. Esto con miras pues a poner en manos de las personas asistentes los instrumentos necesarios para poder desenvolverse en la radio y la televisión, pero fundamentalmente con miras a lograr el certificado de productor nacional independiente, es decir, el conocidísimo PNI, que solo otorga, por cierto, el Ministerio de Comunicación e Información, para lo cual es necesario un curso de capacitación, tener la capacitación necesaria, y por supuesto hoy día es indispensable para trabajar en la radio y la televisión. Pero hoy he querido traer a algunos alumnos que ustedes no verán porque están detrás de cámara, que van a hacer algunas preguntas que yo considero interesantes, porque pienso que muchos de ustedes también quisieran hacer este tipo de preguntas, de manera que por esa forma o por esa motivación quiero dejarle la palabra a mis alumnos, si son tan amables. ¿Cuál es el objetivo del curso? ¿Cuál es el objetivo del curso?, me preguntan. El objetivo del curso es poner en manos de los participantes las herramientas necesarias en materia de locución y producción independiente para que ustedes puedan desenvolverse en la radio y la televisión, no solamente frente al micrófono, sino también ante el negocio de la radio y la televisión. No olviden ustedes, mis queridos amables, que por encima de todas las cosas, esto de la radio y la televisión es un trabajo, como productor independiente me refiero, un trabajo de empresa. Un productor independiente es una empresa. Eso debe quedar muy claro, porque muchas personas pueden pensar que nuestros cursos son para capacitarse y salir de acá con un certificado e ir a buscar trabajo inmediatamente en las emisoras de radio y televisión. No. Esto es para convertirnos en productores independientes. Y como su palabra lo dice, independiente, productor independiente, pues somos empresa. Por lo cual, igualmente, es posible que nosotros podamos registrar una empresa de producciones de radio y televisión, espectáculos, en fin, todo lo que ello puede abarcar en un registro mercantil que bien nos serviría para hacer negociaciones con emisoras de radio, con emisoras de televisión, con estaciones publicitarias o empresas publicitarias, mejor dicho. De modo pues que el objetivo de este curso, repito, es poner en manos las herramientas para que ustedes puedan desenvolverse en el futuro en las prácticas de locución, que siempre van a estar ahí presentes para que lo hagan en empresas o emisoras de radio profesional, de acuerdo al programa que después de nuestro curso ustedes van a planificar motus propios, de acuerdo a su horario, a su capacidad de pago, etcétera, etcétera, para que puedan ejercer prácticas en emisoras de radio profesional.
Eso por una parte. Y luego toda la parte legal del ejercicio de la locución. Y es aquí donde hay muchísima confusión. Si usted que me está viendo y escuchando le pregunta a alguien qué se necesita para trabajar en radio, a lo mejor le van a decir un certificado de locutor o le pueden decir un certificado de PNI o lo pueden confundir diciéndole que es necesario ser periodista. En fin, hay cualquier versión en la calle sobre esta materia hoy en día. Pero en todo caso, para concretar la pregunta que me hace nuestro alumno, ustedes pueden tener todas las herramientas también dentro del área de la producción de radio y televisión y el área jurídica del ejercicio de la locución para que queden bien claros en todo esto y puedan ustedes estar seguros de lo que están haciendo y para qué vinieron a estos cursos. Otra pregunta, si es tan amable. ¿Es necesario tener un certificado de locutor para decir comerciales? Esa pregunta es absolutamente interesante. Se comenta, se dice, se asegura incluso que es necesario tener un certificado de locutor para ejercer en la radio y la televisión. Esto, debo decirlo de forma enfática, ojo, esto no es verdad. Y para esto quiero contarles una anécdota sencilla, histórica de la radiodifusión venezolana. Para el año de 1941 existía en Venezuela, en el medio de la radio y la televisión, en aquella época todavía no existía la televisión, que se une más tarde, en el año 52, existía un reglamento de radiocomunicaciones. En ese reglamento de radiocomunicaciones se incluyó un artículo que voy a leer textualmente. Artículo 73 del reglamento de radiocomunicaciones. Dice así: en las estaciones radiodifusoras solo podrán actuar como locutores o anunciadores a las personas que estén provistas del correspondiente certificado de suficiencia expedido por el Ministerio del Radio. ¿Qué significó esto para los profesionales de la década del 40, del 50, del 60, de los años 70, 80 incluso? Esto significó una exclusividad para ejercer en la radio, en primer término, y luego en la televisión, frente al micrófono, solamente y únicamente a las personas que tuviesen en sus manos un certificado de suficiencia, como se llamaba antes, un certificado de suficiencia en materia de radiodifusión, que hacía de los locutores una especie de élite, una especie de círculo de profesionales de la radio elitesca. Primero, porque era muy difícil obtener un certificado por lo complicado de los exámenes. Iban muchos aspirantes. En esa época, en principio, solo se requería el sexto grado. Y como cosa curiosa, de esa década, con esa limitación de capacitación académica, porque solo, repito, se necesitaba el sexto grado, surgieron brillantes figuras de la radiodifusión venezolana y posteriormente de la televisión venezolana. Íconos como Renio Tolina, el número 1, como Monsieur La Cavallerie, como Pancho Pepe Crocker, Amador Vendellán, y para ustedes contar tantas estrellas de la radiodifusión venezolana. Nacieron en esa camada de profesionales de la radio y la televisión. Pero, repito, 3 palabras de ese artículo 73 de entonces, 1941. En las estaciones de radiodifusión solo podrán actuar, repito,
¿Y qué significa esto? Que el locutor era quien hacía el periodismo radial, posteriormente en la televisión igual, la animación, los comerciales, las entrevistas y para ustedes contar. Es decir, nadie que no tuviese un certificado de locutor pudiese ser periodista en ejercicio, pudiese ser médico, ingeniero, nada. Nadie podía actuar en la radio si no poseía un certificado de locutor. Por eso remarco ese artículo 7.3 del año 41, Reglamento de Radiodifusión. Solo podrán actuar como locutores o anunciadores. Los anunciadores eran los mismos locutores, pero que hacían los anuncios publicitarios de la época, se llamaban entonces anuncios publicitarios. De modo pues que eso trajo como consecuencia que esta gama de locutores se convirtiera en una élite en Venezuela, en la radio y la televisión. Personajes que salían a la calle y eran venerados, aplaudidos, recibidos con honores en los salones de la alta sociedad. El Estado le brindaba una serie de prebendas. En fin, eran una casta especial, para no decir distinta. Era una casta especial de profesionales. Luego llega la televisión y por supuesto los profesionales que estaban ya en la radio se pasaron a la televisión. Fueron los animadores, productores de esa época. Allí nace la producción independiente de la televisión, allí nacen los animadores, pero continuaban siendo exclusivos. ¿Hasta cuándo son exclusivos los locutores en la radio y la televisión? Hasta el año de 1974-75, cuando aparece la ley de eso aparece después, corrijo, la ley de ejercicio del periodismo. Es esto lo que aparece, o lo que logran los periodistas en el año 74, que después hubo una reforma en el año 75. En esa ley aparece un artículo número 3 que en su contenido final establece que los periodistas podrán ejercer las locuciones propias de su actividad profesional. Es decir, lo que les había estado vedado desde 1941, ahora les es permitido por ley para ingresar a la radio y la televisión y ejercer frente al micrófono. Ese ejercicio frente al micrófono permitió, para decirlo en términos normales, una invasión de periodistas a la radio y la televisión. Dejamos entonces de ser exclusivos. Y por supuesto, posteriormente nace el Colegio Nacional de Locutores que yo fundé, la Asociación de Locutores que yo fundé también, el Bloque Venezolano de Programas de Opinión, que era el periodismo de los locutores que yo fundé también como director general. Pero ya la ley estaba por encima de ese reglamento nuestro y los locutores estuvimos todo el tiempo creyendo, confiando en la protección que nos daba ese reglamento del año 1941. De modo pues que en ese momento la radio y la televisión se compartía con los periodistas. Pero para hacer la historia corta e ir a la pregunta del alumno de manera directa, nace en el 2004 la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos. ¿Qué pasó entonces? Se cambió el curso de la historia. Cambió el curso de la historia y esa ley, llamada Resorte también, conocida muy popularmente como Resorte, esa ley del 2004, en su artículo 14, dice esta perla: la publicidad, propaganda o promociones deberán
deberán ser realizadas por los profesionales calificados y afines de acuerdo con las leyes vigentes. Repito, la publicidad y la propaganda, aquello que estaba reservado de exclusividad, como conté, para los locutores, ahora deberá ser realizada por profesionales calificados y afines. El montar esta palabra o agregar esta palabra afines a profesionales calificados cambia el curso de la historia, porque significa entonces que otras personas, que es lo que quiere decir afines, alguien que ejerce una actividad parecida a otra o conexa, podría ser el caso de los médicos con respecto a los paramédicos o los enfermeros profesionales que están en el área médica, son afines a los médicos, pero no son médicos. Esto es muy importante para establecer la comparación en la radio y la televisión. Es decir, gente que trabaja en el micrófono, pero no tiene certificado de locutor. Esos son afines al profesional del micrófono, al que tiene certificado de locutor. De modo pues que esta ley, en su artículo 14, ley resorte, establece que esa publicidad, que antes era la exclusividad del locutor con certificado, ahora la pueden realizar los profesionales calificados y los afines, de acuerdo a las leyes vigentes. Esto también cambia la historia, porque los únicos que tienen leyes vigentes en este país en materia comunicacional son los periodistas y la ley resorte, que rige y norma la actividad del productor nacional independiente. Pero, oh tragedia, los locutores no tenemos ley de ejercicio. Los locutores, repito, para que me escuchen bien y lo puedan comentar ustedes con propiedad, los locutores no tenemos ley de ejercicio profesional. Por lo tanto, aquella norma del año 41 que nos daba una exclusividad se fue diluyendo en el tiempo y hoy no tenemos no solamente ninguna exclusividad, sino que en la nueva ley y única ley de radio y televisión que ha existido en Venezuela, que es la ley resorte, no aparecemos los profesionales del micrófono como estábamos concebidos. Es decir, los locutores no aparecemos en la ley resorte. Pero voy a decir algo más grave. La palabra, la sola palabra locutor, no existe en el texto de la ley resorte. Uno se preguntaría, ¿cómo la ven ustedes? Por eso, mis queridos amables, yo creo que ustedes estén bien claros que hoy día para trabajar en radio y televisión, pues ni modo, es necesario un certificado de productor nacional independiente. No vamos a entrar en consideraciones por qué sí o por qué no. Así es, usted va a trabajar en la radio y el dueño de la emisora le va a requerir el certificado de PNI. Pero se va a confundir y se confunde muchas veces diciéndole, pero eso sí, para decir cuñas es necesario o promociones o comerciales o publicidad, como quieran llamarlo, es necesario un certificado de locutor. Eso no es así. Y no es así por lo que les acabo de leer. En el artículo 14 de la ley resorte, repito, para que no se olvide, la publicidad, la propaganda o las promociones debe ser realizada ¿por quién? Por los profesionales calificados y los afines. De modo que si fuera cierto que se necesita un certificado de locutor, en la ley le agregó la palabra afines. Y los afines también. Es decir, ¿quiénes son afines? Los que hacen uso del micrófono en cualquier actividad parecida a la que hace un locutor, que es hablar por el micrófono. Comentarista deportivo, comentarista científico, comentarista de noticias, PNI, que tienen su normativa legal, que es la ley resorte. Los periodistas, que tienen su ley de ejercicio profesional, que les permite ejercer la locución. De modo que quede claro, mis queridos alumnos que nos visitan esta tarde, que quede claro,
esto que acabo de conversar con ustedes para que sepan que el documento básico, fundamental hoy día para trabajar en radio y televisión es el certificado de productor nacional independiente, PNI, para lo cual nosotros acá en el Colegio Nacional de Locutores y en el Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio y Televisión les estamos preparando. Espero que tu pregunta haya sido bien clara. ¿Cuáles son los requisitos para participar en la capacitación de locución y producción de radio y televisión? ¿Y cuál es la edad mínima para iniciar en el curso? Ok, esa es otra pregunta interesante. Muchas personas me llaman, yo soy menor de edad, yo no soy bachiller, yo no soy esto, yo no soy aquello. La ley no establece requisitos fundamentales para hacer el curso de capacitación y ni siquiera para solicitar el PNI y trabajar en radio y televisión. Cualquiera sea su actividad profesional, porque eso está dentro de la concepción que establece la ley, resorte, de democratización de los medios de comunicación social. Hoy en día, ustedes ya lo saben, existen las emisoras comunitarias, los periódicos comunitarios y pare ustedes de contar. De modo que el concepto de democratización de la comunicación social en Venezuela ya es un hecho. Es decir, ya no hay normas estrictas para ejercer en la radio y la televisión. Cualquier actividad profesional puede usted perfectamente, cualquiera sea, repito, su actividad profesional, así sea ama de casa, usted tiene acceso a los medios de comunicación social de acuerdo a la ley resorte. Los menores también, porque la ley resorte incluso incluye disposiciones de ejercicio para los adolescentes, de manera que un menor de edad perfectamente puede constituirse en productor de radio o televisión tranquilamente, por supuesto con la anuencia y el visto bueno, si se quiere, de sus padres tranquilamente. No hay ningún problema en eso, ni en la edad, ni en el requisito de ingreso para solicitar el PNI. Cualquier ciudadano venezolano tiene acceso a los medios de comunicación social hoy día.